Amigos, amigas, bienvenidos a esta edición especial de Primero y 10 en donde estamos haciendo un super crossover transatlántico, porque Tinajero. Así es. Desde México hasta España, con nuestros amigos de 100 yardas, José Antonio Poncetti, Javier, Iker, Luis. Bienvenidísimos y gracias por recibirnos en este espacio maravilloso que tienen en Radio Row. ¿Cómo están, amigos? Estamos felices, muchas gracias a vosotros, lo primero, porque hoy nosotros venimos invitados a vuestra casa y nos emociona, lo hemos comentado entre todos, nos hace muy felices el poder compartir y el poder, no sé, contaros qué cosas queráis sobre cómo nosotros vemos el fútbol americano y cómo estamos viviendo esta edición 57 de la Super Bowl. Justamente eso es lo que queremos platicar, ¿no, Jorge? Así es, quisiéramos comenzar por el principio. ¿Cómo surge 100 yardas? ¿De dónde sale? ¿Cómo crearon esta idea? Porque la verdad es muy interesante. Seguramente muchos ya los conocen, pero habrá algún distraído que diga ¿de dónde surgieron? ¿O cómo? Bueno, ¿cómo ahí me tiro yo, chicos, porque esta idea empieza en 1990. 90-91, cuando el fútbol americano empieza a ser un poquito en España y llega a la Liga Mundial con los Barcelona Dragons. Y se me ocurre con Luis Vigil, que era en aquel momento el director de Ediciones 5, el crear una revista de papel de fútbol americano. Era 1990, por supuesto. Imagínate, bueno, pues para haceros el cuento corto, eso termina transformándose, llegando a la radio y al final, pues juntando a este grupo de amigos por distintas circunstancias. Con Luis había jugado contra él y me había pegado con él en los campos de fútbol americano de España. A Iker lo conocí a través de la cadena SER, porque él estaba en San Sebastián. Javi trabajaba, porque ya no trabaja, pero sigue siendo muy amigo de mi mujer, y a través de ella, porque la tenía loca, hablándole de fútbol americano, y dijo, mira, te voy a poner en contacto con mi chico, y vas a él y le cuentas lo que quieras. Y a mí, claro, y a mí me dejas por la en paz. noche el informativo de una de las cadenas de televisión en España, presentaba Mamen, por supuesto, su mujer, y yo hacía el bloque de deportes. Entonces yo, con cualquier excusa, en la tierra del balón redondo, yo metía como podía el fútbol americano, y ya un día, pues hablando, por cierto, que no ha dicho cuándo, hace 8 años. Sí, hace 8 años. 100 yardas, tal como se conoce ahora, los que somos, este podcast nace hace 8 años. Y es, Luis, maravilloso porque nosotros llevamos 8 años con esta segunda parte de 100 yardas, que es el podcast y canales de YouTube y demás. Ustedes, si no me equivoco, son 13 años ya, ¿verdad? Y que en esta Super Bowl nos juntemos, creo que podemos decirlo, las dos comunidades más grandes de NFL en castellano, es algo que ya tenía que suceder. Por supuesto, yo tenía muchísimas ganas, nada más era cosa de que encontráramos el momento y el lugar adecuados, y ahorita el Super Bowl nos lo está dando, ¿no, Luis? Yo fíjate, cuando empezamos, que esta es la 8ª temporada, ahora cuando termina el Super Bowl, la 8ª temporada que he hecho con estos compañeros, yo os tenía, la ilusión que a mí me hace, os tenía de referentes. Yo cuando tenía que buscar alguna información, documentación para aportar al podcast nuestro, pues siempre me salía Primero y 10, ¿sabes? Aquello que buscabas algo y tal, como a nivel latino me salíais, ¿no? Y que ahora pues pueda estar sentado con vosotros, pues imagínate también la ilusión que me hace. Se notaba los días que escuchaba Primero y 10, venía muchísimo mejor. Creo que ha quedado claro que el clásico ya no es el Madrid-Barça, es Primero y 10 y 100 yardas. Digo, tenemos varias similitudes, ¿no, Jorge? Sí, sin duda. Nosotros empezamos más o menos así como nos están contando. Eran tiempos de juntarnos, ver fútbol americano, disfrutarlo. Y la verdad es que se dicen poco, 13 años, 8 años, pero la verdad es que es un placer ya tenerlos aquí platicando con ustedes. Bueno. La verdad sí es un honor. Sí, totalmente. Dirían que en esta segunda parte, como la nombraron ustedes, entonces su centro pues es podcast, es YouTube. ¿A dónde mandamos a la gente? Pues, o sea, si ustedes dijeran, oigan, los que no nos conozcan vayan a 100 yardas. Al final lo mejor de 1990 fue quedarnos el nombre y el crecer de esta manera tan brutal en YouTube, en Twitch, en Instagram, en plataformas Twitter, de audio. en todas las plataformas de audio, porque al final, claro, nuestra alianza con la cadena SER nos ha permitido abrir o acercarnos probablemente a mucha gente
que no estaba ni muy cerca ni por casualidad al fútbol americano, ¿no? Pero por responder de forma concreta, que a Ponce a veces le cuesta, que te va más el audio porque eres de los que escucha mientras estás en el gimnasio o cuando vas conduciendo, Spotify, por ejemplo, que prefieres vernos las caras y las bromas y tal, YouTube, el canal de YouTube. Yo creo que con esos dos elementos tienes los dos grandes raíles de todo nuestro contenido. Ahora, ha evolucionado padrísimo el proyecto y tengo por aquí a mi vista cierto espécimen que me da muchísima envidia, ya se los dije en otro momento. Yo quiero algo así de mi parte, pero me llena de orgullo pensar que en este momento podemos revelar alguna primicia que alguien me dijo antes de que ¿quién se quiera aventar? Además, es el momento ideal porque si cuando llegasteis nos decíais esto de nos tenemos que animar a escribir, os vamos a decir que tenéis que hacerlo porque para nosotros la experiencia ha sido tan gratificante. Es duro, son meses, casi un año escribiendo, pero el resultado, sobre todo lo que te llega de la gente cuando lo está leyendo, y sobre todo que acabamos de conocer que hemos agotado la segunda edición y ya estamos en tercera, para nosotros es una noticia fantástica. Ahí vamos. Es espectacular y solo recordar que hace justo un año, aquí, no aquí, En Los Ángeles, cerquita. En la Super Bowl. Concretamente fue cuando esto se empezó a gestar. Ponseti con reticencias de si nos lo decía o no, porque él estaba con 2 libros también a cuestas, dudaba si decírnoslo, pero claro, cuando le dices algo en este grupo a Javi, es peligroso. Es peligroso. Y a partir de soltarlo a Javi ya se puso todo en marcha y todos a picar. Y justamente iba para allá. ¿Cómo surge esta idea? Ya nos mencionaste dónde y cómo se reparten el trabajo, porque a final de cuentas es un gran libro, son más de 500 páginas. Casi 500 páginas. 496, exactamente. 496. Y porque protestamos a la editorial porque si no iban a ser más. Claro, nos dijimos dijeron que nos esto pusiéramos a escribir y nos pusimos y hubo que frenar. No, pero mira, había que pensar un concepto que nos permitiese crear un libro entre 4. Y que no, o sea, había que ser operativo, pero luego además yo lo que no quería cuando les lancé esa idea es que esto fuese un libro solo para los fans de fútbol americano. Porque yo creo que el gran valor de 100 yardas y el gran valor que tienen ustedes en México es ser la puerta de entrada para muchísimos fans a este deporte. Entonces dijimos, vale, tenemos que conseguir 2 cosas. Uno, que podamos escribir todos, qué mejor forma que decir, teníamos el concepto en el nombre. Que son esas ideas como muy sencillas, pero que precisamente porque son sencillas funcionan. Es el marketing, es el brand. 100 yardas, 100 historias. Y eso nos permitía además escribir individualmente. Tú te encargas de esta historia, venga, tú estás, tú que eres de los 49ers, tú que te gusta Tom Brady, ¿vale? Cada uno cogía un poco las suyas. Entonces ya teníamos el modelo, pero luego lo que teníamos que conseguir era que esto le funcionase a nuestros seguidores, a nuestra comunidad, a la comunidad latina, que tenemos mucha gente que nos sigue también en América Latina, pero a todos aquellos a los que les gusta el deporte y a lo mejor no conocen tanto el fútbol americano, a los que les gustan las buenas historias, a los que se acercan una vez al año y alucinan con la Super Bowl si quieren saber por qué aquel himno fue especial, por qué aquel partido sonó diferente. Eso es este libro. Es un gran relato de historias de pasión, de historias de política, de historias de fútbol americano, de la historia de Estados Unidos a través de este deporte. Y hay una sorpresa más, que no la están contando, pero que es importante. Y sobre todo creo que es muy importante para probablemente vuestra audiencia más en latinoamericana, para toda la gente de México, para los hispanos en Estados Unidos. Y es que la otra parte es que hemos grabado el libro. Nosotros le hemos puesto voz y hemos sacado, y vamos a sacar en próximas fechas, el audiolibro. En una semanita sale. Y entonces ahí vais a poder escucharnos a nosotros relatando cada una de esas historias. Increíble, qué increíble. Ahora, todas estas historias, ¿tienen una especie de hilo conductor, algo así? ¿Solamente, o sea, la experiencia del libro es, puedo abrirla y leer la historia 75? Claro, y no pasa nada, Sí que es verdad, ese es el camino. Y creo que Iker es quien mejor os lo puede contar, que sí que la idea era aquellas historias que no son evidentes. Al final, incluso si sigues el fútbol americano. El link de unión es la NFL. Todas tienen que ver de una manera o de otra con la NFL. Sea con la génesis, sea con el momento actual, sea con los conciertos del descanso, sea con presidentes de los Estados Unidos relacionados, pero
La Al NFL, Capone. Al Capone, otros mafiosos. Sí. Pero vais a terminar todos en la cárcel aquí. No contéis estas cosas y no rompáis. Claro, no rompáis cosas que no tenéis que romper. El hilo conductor es sin duda el fútbol americano y la NFL. Pero es eso, son historias quizá, algunas son conocidas, pero quizá otras no tan obvias. Y creo que la gente se puede llevar muchas sorpresas con los protagonistas, con cómo son, con cómo parecen de cara al exterior, pero luego sus vidas han sido de otra manera. Yo creo que la gente se puede llevar sorpresas muy positivas. Sobre todo, y lo que yo he alucinado en este proceso y lo que me he dado cuenta es que tenemos a un par claramente de sabuesos en este grupo, que son Iker y Javi, en el cual muchas de las historias que yo podía conocer de una forma, a través de los sabuesos aquí, Sherlock y Watson, pues algunas me han entrado diferentes, las he visto, la percepción no era tal cual, porque ellos han hecho mucho trabajo de investigación, se han remontado a documentación de los 60s, de los 50s, buscando en archivos. Y, oye, la verdad que me han cambiado algunas percepciones de cosas y todo acreditado. Increíble. Wow. ¿Y dónde lo podemos conseguir? Esto es la gran pregunta, porque ahora mismo, obviamente, salíamos en España, están viendo si cruzamos el charco. Por ahora lo podéis conseguir a través de Amazon, por ejemplo, pero claro, los costes si vais a esa edición, los costes son muy caros. Pero con el audiolibro o con el libro digital, claro, lo tenéis muy fácil, con lo cual podéis comprar la edición digital, que no hay ningún problema, te sale a un precio más que razonable. Y con el audiolibro va a pasar lo mismo, porque se va a poder descargar, lo vas a poder comprar y no va a tener la dificultad de la edición de papel, que yo sé que mucha gente dice, pero es que a mí me gusta, pues no tocarlo, tenerlo. Claro, bueno, eso está en camino, pero de momento la buena noticia es que la edición digital es la más fácil de adquirir y que en nada os vais a poder descargar el audiolibro, que hay mucho consumo. Que hay mucho consumo en América. Y hay mexicanos privilegiados que lo tienen en papel desde ayer y que se pueden sentir especiales. Da nombres. Bueno, no digamos nada. Lo podéis revender ahora vosotros si queréis. Voy a ver en cuánto está y le voy a subir un poquito. Pero va a estar autografiado, me imagino. Sí, claro. Más, ¿no? Pero bueno. Ahora, esto me lleva como al siguiente tema que quisiera abordar con ustedes, que es su experiencia viendo la NFL, consumiéndola desde que eran aficionados y ahora que son pues, unos profesionales cubriendo esta liga. Siempre me ha resultado súper interesante y súper respetable también el hecho de que tengan que vivir casi de noche. Es decir, nosotros estamos... Sin el casi, vivimos de noche. Estamos acostumbrados a ver nuestro fútbol pues, todo el día, claro, empezando a las 12 del día y terminando a las 10:30 de la noche. ¿Para ustedes empieza qué? ¿7 de la noche? 7 de la tarde. Sí. En adelante. ¿Cómo o sea, como fan, uno más o menos pues, se las ingenia y ve, ¿no? Pero ahora que tienen que hacerlo de trabajo... Lo primero, sabes que la noche en España es distinta. O sea, la noche, el español vive mucho de noche. Entre nosotros luego hay alguien que debe haber tenido algún cruce de ADN con el Conde Drácula o algo, que es Javi Gómez y solo vive de noche. Si sale de día con el sol y tal, yo creo que se funde ahí. Entonces, esa parte la tenemos. Pero a los que no nos gusta dormir, claro, tenemos suerte. Pero siempre hay artimañas para ver los partidos y todos hacemos como podemos, o te levantas pronto, o trasnochas. Es verdad que tampoco es fácil informarse, ya no es solo el tema día-noche, sino que en México hay más cultura de seguir el fútbol americano. En España era más difícil. Ahora, claro, gracias a proyectos como 100 Yardas, a las redes sociales que nos permiten consumir proyectos de otros continentes, como vosotros, es más fácil. Yo todo esto empezó cuando era pequeñito. A mí me gusta mucho el baloncesto. Yo seguía una revista de la NBA que en las últimas páginas metía algo, ¿no? Que lo cuento además en el libro. Metía algo de fútbol americano. Y entonces yo, como no tenía casi imágenes,
yo en el fondo en mi cabeza los imaginaba todavía más grandes y más espectaculares de lo que eran. Y yo leía de un deporte del que no entendía, y oía hablar de Emmitt Smith, de Randall Cunningham, de John Elway, de todos ellos, y yo los imaginaba en mi cabeza y eran casi seres mitológicos. Bueno, Javi, pues también hay algo romántico. Tú dices esto de que te los imaginabas más grandes y luego nos hicimos mayores y cuando los veíamos por la tele nos los imaginamos más pequeños, que es ahora verles aquí. Hasta que llegamos aquí Algunos- vimos que no, y vimos que eran de muy verdad, grandes. Y igual, que eran Enorme, mucho más grandes claro, en directo. enorme, Sí. enormes todos. Y hay otro añadido, que esto también nos ha dado un valor a nuestras personalidades. Tenemos una capacidad de negociación con los parientes y familiares. Claro. Porque los family points hay que currárselos muy bien. Sí, porque terminaremos a alguno expulsado de su bonito hogar, tal y como vamos. Sí, Hay definitivamente. cierta experiencia aquí que Jorge nos puede contar de los 12 de febrero, ¿no? Sí, exacto. O sea, los 12 de febrero son especiales para mí y este año justamente cae el Super Bowl un 12 de febrero que fue hace 9 años cuando nació mi hija. Entonces Amigo. muy complicado y además fan de los Eagles. Así es que este Super Bowl para mí serio? es especial. Tengo un mensaje que darle a Jalen Hurts. Espero tener la oportunidad, pero bueno, eso ya lo veremos más tarde. Pero emocionalmente, seguro, ya me encargo. ¿Y cómo fan de los Eagles? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque Justamente primero y 10 tuvo que ver. Una ocasión la llevaba a la escuela, íbamos manejando y yo iba escuchando los podcasts que regularmente grabábamos y cantamos eventualmente el Fly Eagles Fly. Tocó esa parte cuando íbamos en camino y dijo, ¿esa canción de qué es, papá? Digo, es de un equipo que juega en la NFL y los representa, es su canción, su himno prácticamente. Y la volvió a escuchar, me la pedía y dijo, ¿sabes qué, papá? Le voy a ir a los Eagles. Y empezó, se aprendió la canción y canta pero Fly Eagles escúchame, Fly. y eso te sentó bien como padre, porque sabes que en España, por ejemplo, Javi es de Madrid y es del Madrid. Si su hijo le sale el Barcelona, lo mata. Estas cosas en España sabes que se manejan así. Yo no sé de qué equipo, si le vas a algún equipo. Yo no mataría nunca a Teo, sería un accidente. Un desafortunado. De accidente. Pero no sé si en tu caso pasa, no sé a quién le vas y no sé si te hace gracia o no que tu hija sea de los Eagles. Gracia no, definitivamente no me causa, pero soy fan de los Broncos, no tengo ningún problema. Sí, no soy cowboy, ni commander, ni gigante, ni giant. Entonces, la verdad es que yo no quería también forzarla a tomar el mismo camino, mis mismos gustos. Claro. Tiene que definirse, siempre lo he dicho. Desde que nació, toma tu propio camino, tus decisiones, y fue su decisión. Yo todavía creo que está pequeña, va a cumplir 9 años. Tú aún la puedes cambiar. Podría Sí, bueno. encontrar el camino naranja. Este año no ha sido el mejor para convencerla. Escúchame, igual pasa eso o Teo se hace del Barcelona, puede pasar todo. Está aún en la edad. Bueno, ya hablaremos de Teo otro día. En NFL está empezando a verla. Yo nunca le he presionado, porque sé que con los niños, y llevas toda la razón, si tú les intentas llevar por un camino, se irán por otro. Y él, por la curiosidad de verme, se va enganchando. Y tengo que decir que en esta Super Bowl me ha pedido que le lleve una camiseta de A.J. Brown. Ojo. Tú la del 11, yo la del 1, así es que... DK Metcalf, Derrick Henry y A.J. Brown. Pues ahí está el patrón, exacto. El patrón es... Claro, sí. Es un gran tema porque hablabas de que si el Barcelona y el Madrid y demás, en eso sentimos que también se parece mucho la afición española a la mexicana. En México el deporte rey es el fútbol soccer, ¿no? Es ultra popular. En España siento que es algo similar. La NFL, como bien lo mencionan, ha estado creciendo mucho. En México, pues es cierto que llevamos un poquito más de ventaja, unos años de adelanto, pero ¿cómo es ese entorno de casi evangelizar, ¿no? Porque, Hombre, te sientes un poco en medio de una marea que te pasa por encima. Obviamente sabes lo que es el fútbol en España, de religión para arriba, es una locura. Pero fíjate si hemos sido capaces de hacer las cosas bien hechas cuando la cadena SER, que es la emisora número 1, que es hermana, porque sabes que somos primos, que es lo mismo de W Radio en México, que por la alianza con Televisa y todo. Es impresionante cuando ya tenemos espacio en prácticamente todos los programas deportivos. Esta mañana comentábamos entre nosotros, los sorprendidos que estamos de que ya en los 2 últimos años, y especialmente este año,
se nos están abriendo puertas de programas a nivel nacional y de audiencia normal que escucha normalmente fútbol del otro, no americano, que nos tienen en el programa y que nos ofrecen la oportunidad de explicar todo lo que estamos haciendo, ¿no? Mirad, os tengo que decir que la reliquia más importante, y creo que la palabra es reliquia, de mi niñez, era una entrada de un Madrid-Barça de baloncesto, donde yo me encontré, yo iba de público, claro, tendría 8 o 9 años, a todo el Madrid de fútbol sentado viendo el partido. Eran otros tiempos donde era más fácil acercarse. Yo tenía el autógrafo en la misma entrada de Butragueño y sobre todo del que era mi jugador favorito entonces, de Hugo Sánchez. Entonces, claro, tú vienes de un país donde el fútbol americano prácticamente no existe y ahora mismo el primer podcast polideportivo de España es 100 yardas. No es de tenis con Nadal, no es de Fórmula 1 con Fernando Alonso, con Carlos Sainz Jr., no es de motociclismo, no es de baloncesto con los campeones que tenemos, los Gasol. No, somos nosotros. Entonces, creo que hay algo, esto es igual un poco psicológico, pero yo estoy convencido. El fútbol es maravilloso, el del balón redondo, pero también es verdad que es un espacio con mucha tensión, de radicalidades, y creo que la gente encuentra en nosotros un deporte al que llegas, no desde ser tifoso, ¿no? de ser un loco de un equipo donde te enfrentas cuando llegas al trabajo, sino donde todo el mundo es hermano. Entonces la gente muchas veces lo que nos dice es que entra en 100 yardas como un espacio donde te sales de toda la tensión de los otros deportes, donde hay sonrisas, donde te llevas bien con el del equipo de enfrente y cambia completamente la forma de vivir el deporte que tienes cuando estás hablando de fútbol. Es cierto. Estoy muy de acuerdo con lo que cuenta él, pero también importante la mirada que quisimos darle a nuestra comunicación, y era basarla sobre las personas. O sea, clave ha sido que nosotros, o sea, sinceramente, cuando vimos y cuando crecimos hace ya 8 temporadas y vimos lo que había en la red, nosotros, o una de las principales obsesiones era las personas que podíamos hacer entrar por esta puerta, que se sintieran parte de nosotros. Entonces nosotros nos hemos dedicado, les respondemos, estamos allí escuchándoles. Hemos cambiado algunos, no te digo formatos, pero sí algunas cositas por lo que nos dicen o cómo nos lo dicen. Entonces eso para mí, que vamos, mira, hace un momento te estaba escuchando, yo no sé si me habrás subido en un podcast anterior o algo, pero yo estoy posicionado más con Kansas, pero soy una persona excesivamente empática, ¿sabes? Y eso me pierde a veces, ¿no? Seguimos siendo amigos, Luis. Y voy a subir si ocurre lo que creo que puede ocurrir. Pero bueno, estaría aquí para darte el hombrecito. Gracias, Luis. Pero bueno. Si no te lo dará, te lo dará él, te lo dará él. Si él va con un equipo, claro, te lo dará si él. va con un equipo, siempre gana el otro. O sea que son buenas noticias para los Eagles. Muy buenas noticias para todos. Pues hasta ese punto llega la empatía y cómo centramos todo en las personas, o en cómo nos ven o sufren o piensan. Y es cierto que queda mucho trabajo por hacer en esa evangelización de la que hablabas. Es así. Pero también hemos recorrido ya mucho terreno. Porque hace unos años, hace una década, si hablabas de NFL en España, te tomaban por loco, te tomaban por friki. Eso ya no sucede. Ahora ya es como, se ve que se ha ampliado el espectro de gente que lo conoce, que le gusta, que le empieza a interesar. Entonces, bueno, queda mucho, pero va avanzando. Dejadme que os cuente una anécdota ahora que ha dicho eso Javi. Yo llevo metido en esto no del fútbol americano, del deporte, toda la vida. Uno de mis trabajos era redactor a pie de campo en los partidos de fútbol para Canal Plus, un canal de televisión que hoy es Movistar Plus. Una de mis mayores sorpresas, porque yo empiezo a narrar para la televisión fútbol americano. Te estoy hablando de hace 30 años. Y estoy un día en el Bernabéu, a pie de campo, y se me acerca Emilio Butragueño. Y me dice, yo era un redactor más de a pie, aparte de que hacía mis narraciones de fútbol americano de madrugada. Y se me acerca y me dice, ¿te importa que hablemos un momento y tal? Y claro, Butragueño en aquel momento, dices, Dios mío de mi vida, ¿qué habré hecho? ¿Qué habré roto? ¿Qué habré contado? ¿Será que me lo manda Ramón Mendoza, presidente de aquel momento del Madrid? No. Y me dice, no, me encanta el fútbol americano, tío, y quiero hablar contigo de fútbol americano. Empezamos una relación tan espectacular que cuando Emilio deja el Madrid, va a jugar a México,
me llama un año y me dice, ¿puedo venirme contigo a la Super Bowl? Y se vino. Butragueña y la Quinta del Buitre, entre ellos, hablaban de fútbol americano. Claro, si te pones ahora en ese momento, entenderéis que yo no fui capaz de darme cuenta que en aquel momento eso era la leche. ¿Sabes? Y han seguido. Y Butragueño vino a Estados Unidos, estudió luego para hacer 1000 cosas aquí de equipos importantes, quiso trabajar en equipos de NFL y tal, y hoy en día sigue ahí en el Madrid, ¿no? Pero en equipos importantes. En equipos importantes, efectivamente. No digo nada más. Muy bien, muy bien. Oye, afición, ¿no? O sea, sí, justamente iba para allá. Ya mencionamos de rebote por ahí que alguien era fan de Tom Brady. No sé si los Pats o los Bucks, pero de los Niners, o ya revelaste que también de los Chiefs. ¿De qué? De los Eagles ya. Y de los Eagles. Bueno, Eagles en casa. ¿Ustedes a qué equipo le van? Remataré yo. No, es verdad que a mí me gusta más el fútbol americano que cualquiera de los equipos de la NFL. Que no quiere decir que no haya equipos que me son simpáticos, y ahora os diré, pero por encima de todo el deporte. Entonces no soy fanático de ningún equipo. Si tengo que elegir un equipo es Seattle, en concreto por Marshawn Lynch. Pero luego me gustan los equipos rudos, me gustan los equipos de defensa y carrera, me gusta muchísimo Baltimore, por ejemplo, mucho. Y luego hay equipos a los que les tengo cariño, pues tipo Lions, Chargers, ese puntito, ¿no? Un poco perdedores, que siempre pelean, pero Seattle, si tengo que elegir uno Seattle, y es verdad que Baltimore, mucho. Perdóname, Javi, antes decías lo de los jugadores que no te parecían tan grandes. Estamos viendo pasar a Cameron Hayward y parece una montaña de grande, la verdad. No sé, se le cae la mano encima tuya. De la sección de moda y estilo de 100 yardas, de la cual soy Vaya orgulloso camisa. presidente. Vaya camisa que me lleva el Tengo colega. que hablar con Cam Hayward sobre su camisa. Hazle una foto y enséñanos la camisa de Cam. Luego Esto, hablamos. vamos, Cam, en directo total, está pasando. Luego hablamos, Cam. Sí, pues hablamos. cuando hables no nos llames a nosotros. Te arreglas tú con él. Por si no le gusta el comentario. Porque tú que eres de dar sacks, igual te cae a ti el Claro. sac. No os preocupéis. De la persona que no representa los intereses de No. No, para nada. Si muere, que muera Javi Gómez. Hay que ir sin miedo. Qué bárbaro. Y mi historia es mucho más divertida. Yo tuve la suerte de estudiar un par de años en San Francisco y de ver jugar a Montana y a Jerry Rice hace un rato. Pero os voy a contar, yo me enfadé muchísimo con los 49ers el día que se va a Montana y cómo se va a Montana, sobre todo ese último año con Steve Young y tal, y me sentó fatal. Y la vida me llevó a vivir a Miami. Y ahí había un chico que se llamaba Dan Marino que no lo hacía mal, y me hice a muerte de los Dolphins. Y desde entonces no quiero saber nada de los Patriots, a no lo quiero ni ver ni en pintura, y de Tom Brady porque se ha ido a Tampa, y quiero mucho a los equipos de Florida, pero para de contar. Muy bien. En cuanto también al crecimiento, Porque la insoportable, pero mira, yo estamos aquí para conocerte a ti también. crecí y nací en una familia que todo el tiempo ha apoyado a los Dallas Cowboys. Además, yo fui niño en los 90s, pues, o sea, mi edad de mayor, exactamente, digamos que esa época de 92, 93, 95, los 3 Super Bowls, yo era un niño que jugaba fútbol americano, entonces pues... ¿Puedes creer que tú, mientras eras un niño que veías eso, yo ya estaba hablando? Eso es de lo que me estoy dando cuenta ahora. Pero ¿sabes cuál es el asunto? Que, o sea, nosotros nos sorprendemos de cómo hay gente que en ese momento ni siquiera estaba viva. O sea, mucha gente que nos sigue. Es un tema interesante la edad de Ponseti. Claro, porque hay un cálculo, no es científico, pero yo podría estar entre 150 y 160 Luis, años aproximadamente. Siendo tú vaquero, ¿qué opinas de Dak Prescott? Que es uno de nuestros grandes debates desde hace muchos años. Creo que es una de... Si pones una lista de problemas de los Cowboys, No es el primero. te lo vas a encontrar abajo de la lista. O sea, puede ser un problema, pero hay muchos muchísimos más. antes que... Así lo ¿Crees que describo. pueden ganar con él? Sí.
estamos. Yo creo que Perfecto. pueden Y ganar. que con yo él. tenemos una apuesta a 10 años Luis y yo hemos conforme apostado. van a ganar. No, a 10 una. años. Wow. Mientras Dak Prescott Exacto. juegue en los Cowboys, Luis y yo defendemos que ganan una Super Bowl. Exacto. Usted y Javi dicen que de no. ninguna manera. Yo creo que puedes ganar con Dak Prescott. Claro que no sí. necesariamente por tenerlo como tu quarterback, pero creo que con un equipo funcional a su alrededor lo logra muy bien. Tiene muy buenos nombres. Cantando igual las jugadas. Y Schottenheimer, sí. Es correcto. Como si esto fuera 1995 o algo así, ¿no? Entiendo, no me equivoco si digo que los Vaqueros, los Cowboys, son el equipo en México, ¿no? Sí, la verdad es que sí. En México hay dos aficiones tremendas, los Dallas Cowboys y los Pittsburgh Steelers. Es curioso. Son las dos. Sí. Pero me atrevo a decir que ya es una afición vieja, porque ¿En mi edad? los Patriots o el New England está creciendo. New England ha cogido mucho, ¿verdad? Cogió mucho. Sí, Por todos estos esos Super años Bowls de con Tom victoria. Brady, la afición ha No estado será ahora con creciendo. Kansas City, que es un proceso lógico en todos los sitios, ¿no? Es un proceso lógico y no pasa nada y es bueno. Las estrellas evangelizan, abren los mares, entra la gente, no pasa nada, es normal. Yo tengo mucho siempre con todo esto. Qué bueno que haya nuevos equipos en estas instancias. Y grandes estrellas. Exacto, porque ya, o sea, es lo que siempre le digo a Jorge, ya me urgía darle la vuelta a la página. Qué bueno que ya se retiró Tom Brady. Ojalá que se retire pronto Aaron Rodgers. Nada contra ellos, son espectaculares. Más que qué bueno, claro, más que qué bueno Ya. que se retiraran. Hace un par de años todavía eran ellos los que mandaban. Ahora que están empezando a salir, ya se ha ido Brady, se fue Breeze, está asegurado el relevo. O sea, las estrellas actuales y no te bajan el soufflé, sigue arriba. Y así pasó con John Elway, Dan Marino, Claro. Jim Kelly, llegó Peyton Manning, llegó Tom Brady y esperemos que esta historia continúe. Te has dejado a alguien importante ahí, porque yo con ¿Joe Montana? Con sigo fiel a Joe Montana. Jerry Rice. Yo no me fui No, pero chaquetero, yo- entendí que era una ¿Qué resentimientos. evolución? ¿Qué Como lo evolución? que estamos viendo. Le hicieron la cama a Joe Montana, vamos, le pusieron el apartamento en Marbella. El equipo ¿Y necesitaba sabes un upgrade, lo ¿Sabes dónde perdimos con terminó? Steve ¿Sabes Young. dónde terminó? En Kansas City Chiefs. Sí, señor. En Kansas City Kansas con Chiefs. el 19 en la camiseta, o sea que le vamos a Kansas. Vale, Bueno, chaquetero. y no ganó porque se lesionó, ¿eh? Bueno, lo mataron. Con Joe y Rice, y ahí me quedé con ellos. Tengo mis resentimientos con Joe Montana, Jerry Rice por aquella paliza a John Elway. Se la recordarán, Super Bowl Claro, 24. es verdad. Pero bueno, quisiera terminar porque ha sido una charla y yo creo que nos podemos seguir unas 2-3 Por horas poder. más, pero sabemos que ustedes tienen sus actividades. La NFL está en un momento de expansión internacional. Sí. Ya lo vimos. En México hemos tenido juegos recientemente, temporada regular. Ya hay juegos en Londres desde hace mucho tiempo. Ya llegó a Alemania. ¿Cómo ven el tema? ¿Ven en algún momento la NFL en España y dónde se podría dar? Entiendo que tienen muy buenos estadios, pero platíquenos. Si nos preguntas si la vemos, la respuesta es rotundamente sí. Incluso te diría, la vemos en un plazo de tiempo corto-medio. No el año que viene, pero a partir del año siguiente, 2-3 años, creo que vamos a tener partidos en España. Yo creo que os voy a ver o en Madrid o en Barcelona Sí. y vamos a estar hablando de un partido que se está jugando Porque ahí. preguntabais por los estadios, claro, tanto el Bernabéu como el Nou Camp están siendo reformados. Según esas reformas vayan terminando, La del Bernabéu antes. sí, es, No, es dato así. de facto. Es así, eso es Antes así. no, en Bernabéu técnicamente debería estar terminada este verano. Sí. Bajo, o sea, por contrato. Just, Vamos just saying. ¿No? Y con- a ver si es verdad o y no, con- pero el y con- Bernabéu Pero está ahí. Florentino Pérez presentó el nuevo Bernabéu con un vídeo en el que metió planos de un partido entre, creo recordar, Dallas Cowboys y Pittsburgh Steelers. Efectivamente. Aquello no fue al azar. Y ambos estadios. Y, No pasa no, por no, casualidad. no las pones si no es con una intencionalidad. Y ambos estadios y ambas ciudades están ahora mismo en el proceso de elección. Así que esto va a suceder. Y Florentino Pérez, recientemente, puso el ejemplo de la NFL como gestión deportiva de derechos audiovisuales, de creación de fanbase, de recursos económicos, como lección al otro fútbol. Y eso, escuchar eso en España, a muchos periodistas, vamos a decir, de los más clásicos del fútbol, les sorprende, ¿no?, que alguien como Florentino Pérez diga que el ejemplo a seguir
no es seguir añadiendo partidos en 17 competiciones. La sino mirar la diferencia en esa presentación era de fútbol se jugaban 3.000 partidos en temporada anual, todo metido. De fútbol americano 300 y poco. Y en 300 y poco Generaba muchísimo más era dinero, más sí. el beneficio que se generaba que no en los 3.000. Bueno, y Florentino planteó ahí Florentino que dijo algo no se estaba haciendo que bien. todas las ligas de fútbol importantes sumadas no hacían lo que la NFL. Más Champions. Champions. League no sumaban en derechos audio con la sí. Champions, no sumaban en derechos audiovisuales, Los beneficios de Lo que- la NFL, lo lo que que la generaba la NFL. Otro aviso a navegantes también. Claro. O sea, ya cuando haces esa charla, Totalmente. Pero pues Bueno, bueno, también ves los medios deportivos nacionales, los típicos Sports, los deportivos, AS, haciéndose eco de ciertas noticias, a veces Claro. me gustan más, a veces menos, pero por lo menos se van haciendo eco Ya hay de lo que recursos va destinados sucediendo a eso, en sí, el sí, fútbol ¿no? americano, y eso ya también son pasitos de claro, cara a todos. hay que seguir siempre el rastro del dinero. Donde están poniendo así, sin duda. recursos y demás, es que quiere ir para allá, ¿no? La situación. Pues muy bien, amigos, muchísimas gracias. A vosotros. Así es como terminamos este espectacular crossover transatlántico entre 100 yardas y Primero y 10. Hugo Sánchez o Rafa Márquez. Yo siempre Rafa Márquez. Yo ya he respondido. Hugo Sánchez, claro. Carlos Vela. ¡Oh, Carlota! Muy bien, eso es. Eso es todo. Bueno, aquí había para todo. Chicos, dejadnos decir que para nosotros es un orgullo, habéis hablado del vuestro, pero yo quiero un poco representar también el nuestro, estar con el medio que encarna lo que nosotros siempre hemos querido encarnar en España. Tenemos mucho camino por delante, tenemos mucho que aprender de ustedes y es un orgullazo que hayáis querido que estemos con vosotros en esta Super Bowl. Es nuestro. El placer es todo nuestro y también hay que seguir aprendiendo y haciendo todas las cosas que podamos juntos. Claro que sí. Ya está. Me gusta. Muchísimas gracias, amigos, amigas. Ya saben, dejen like, compartir, 5 estrellas, sigan a 100 yardas, compren su libro. Nos vemos la próxima. Bye bye. Chao.